Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Joana Pérez, soy nutricionista dietista, entrenadora certificada y atleta wellness. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper actual y súper sensitivo. Se trata del COVID-19, el protagonista de este año. Y para eso les traigo una invitada súper especial, a la licenciada Maritza Ríos, quien también es experta en nutrición. Así que quédense aquí que este capítulo les va a encantar. Me presento así muy pocos. Estudié la carrera de nutrición en México hace 18 años y he hecho cursos sobre posgrado en obesidad genética. Actualmente, y digo actualmente porque hace apenas unos pocos meses atrás, hice la acreditación en microbiota intestinal. Me dedico a la consulta nutricional, a la docencia y por supuesto estoy muy contenta de que Joana me haya invitado, sobre todo una alumna excepcional y que se dedique a esto tan bello. Entonces, bueno, hoy el tema que tiene que ver con el COVID o la enfermedad del COVID-19, en el que todos necesitamos aprender mucho sobre este tema. Bueno, estoy muy agradecida por tu invitación. Ok, en el punto número 1 de este capítulo vamos a empezar definiendo qué es el COVID-19, que se trata de un virus de la serie de los coronavirus, como cualquier otro, como lo ha sido el SARS, como lo ha sido el MERS, y este se llama COVID-19 por el año en que fue descubierto el primer caso. Entonces, este tipo de coronavirus afectan en los humanos las vías respiratorias, causando diferentes tipos de infecciones. Entonces, la parte donde entra la nutrición y donde ustedes se preguntarán qué hace ella hablando del COVID en un canal de nutrición, es porque la gravedad de la respuesta, bien sea de leve a grave, en este virus va a depender de la situación del huésped, es decir, de la condición inicial de ese paciente. Entonces se han asociado diferentes comorbilidades como lo son la hipertensión o la diabetes, en donde el factor común que hay es la inflamación a nivel celular que va a alterar la respuesta de ese sistema inmunitario. Entonces, para profundizar un poquito más, los dejo con nuestra experta, la licenciada Maritza. Así es, Joana. Profundizando un poco más sobre la parte del sistema inmunitario y que tiene que ver la nutrición en esto, hay que primero saber los conceptos de lo que es, por ejemplo, el sistema inmunitario y cuáles son las partes que incluye eso. Tenemos que saber el concepto de qué es citocinas o qué son citoquinas. Básicamente que son células que contienen proteína y que están aumentadas o se aumentan cuando hay una infección. En el caso para poder entender un poco más sobre eso, las citocinas son como el ejército inmunitario que va hacia las células, ataca a patógenos o microorganismos que son dañinos, en este caso tenemos el virus, y produce una inflamación muy alta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la nutrición? Si, por ejemplo, en factores de riesgo o las personas que tienen factores de riesgo como diabetes o hipertensión ya tienen células inflamadas, hay una serie de citocinas o citoquinas aumentadas y al entrar el virus a las células produce una cascada de inflamación mayor. Estamos hablando de un virus que puede producir 1000 veces una cascada de inflamación mucho más alta. Entonces, al producir esa cascada de inflamación en una persona con un factor de riesgo o varios factores de riesgo, por supuesto va a ser mucho más alta esa respuesta. Entonces, la nutrición juega un papel importante porque tiene que ver con la parte o con lo que tú consumes para que ese sistema inmunitario pueda ayudarnos en caso tal de que tengamos una cascada inflamatoria. Y hay que saber que, por ejemplo, la fiebre, que es uno de los síntomas que ocurre cuando aumentan las citoquinas o la citocina, está muy relacionada con el sistema inmunitario. Ella aumenta la fiebre porque el cuerpo está luchando contra eso.
Bueno, y entendido ya este punto de las citoquinas y de la respuesta de ese sistema inmune, también hay estudios que muestran este sistema inmune como un arma de doble filo. Entonces, en este concepto, ¿cómo plantearíamos el hecho de reforzar o no reforzar ese sistema? Mira, cuando hablamos de sistema inmunitario como arma de doble filo, lo que explicaba era, por ejemplo, si tú tienes ya células inflamadas, porque hay un factor de riesgo, por ejemplo, los factores de riesgo como diabetes tipo 2 o hipertensión, estamos hablando de un proceso inflamatorio ya, ¿sí? O por ejemplo, si hablamos de una persona con obesidad, estamos hablando de un proceso inflamatorio ya, sobre todo en células de tejido adiposo. O sea, ya estamos hablando de un proceso inflamatorio. El virus, básicamente SARS-CoV, cuando entra al cuerpo, para aclarar, no soy viróloga ni soy infectóloga, pero en el caso de ser nutricionista necesitamos saber esto para poder indicar el plan de alimentación o la alimentación que debería consumir la persona. El virus, cuando entra a las células, por supuesto, lo que hace es inflamar. Entonces, al entrar ese virus a la célula que ya está inflamada, existe una serie de cascadas inflamatorias. Él es un secuestrador de ciertas vías que tienen que ver con las vías de la glucosa, y al secuestrar esas vías, por hipótesis que han investigado, al secuestrar esas vías entran, por ejemplo, a la vía de la parte de las células respiratorias, y por supuesto, al hacer eso, que tiene que ver con las células respiratorias, entonces produce una serie de cascadas en el sentido de que empieza el problema respiratorio. Pero ya ese huésped, o sea, nuestro organismo ya está inflamado. Entonces, lo que hace el virus es inflamar mucho más las células, y hay una secuencia de problemas inflamatorios. O sea, va de secuencia en secuencia en secuencia. Esas son las hipótesis que actualmente, y digo actualmente que es lo que se está estudiando, ya sabemos por biología de nuestro cuerpo cómo actúa el organismo cuando hay ciertos alimentos o cierto consumo de sustratos. Al aumentarse en el organismo, aumentan ciertas citocinas proinflamatorias. Entonces, lo que hace el virus en nuestro organismo es aumentar esa cascada inflamatoria, pero ya tú estabas inflamado. Por eso que el factor de riesgo, sobre todo en diabéticos, hipertensos, en adultos mayores, donde el sistema inmunitario disminuye, es mucho más alto, y por eso definitivamente el riesgo es mayor en ellos, y se recomienda no salir de casa por eso. Ok, entonces hablando bajo esta misma línea de la diabetes y la respuesta del cuerpo a esa hiperglucemia, que en muchos estudios se ha demostrado que es un factor más que va a agravar la situación, ¿de qué manera entonces pudiésemos a nivel nutricional, un paciente que ya está inflamado, o sea que ya viene con la inflamación o la diabetes, y que su nutrición obviamente está basada en carbohidratos que van a aumentar esa glucemia? ¿Cuál sería la recomendación para tratar de atenuar la situación? Mira, hay una hipótesis, y digo una hipótesis porque apenas se está estudiando, y sabemos muchos de los investigadores antes de la pandemia del COVID-19, todas las secuencias de inflamación que podía causar el exceso de glucosa en sangre en una persona ya diabética, o una persona hipertensa, o inicialmente una persona con obesidad o sobrepeso. Entonces, lo ideal, por supuesto, hablando de ya a nivel de biología molecular, y entendiendo que la glucosa, el exceso de glucosa produce hiperglucemia y sobre esto hiperinsulinemia. Entonces, tenemos que entender que todos los alimentos que están relacionados o están relacionados con el sustrato de la glucosa, o que la transformación de la glucosa, entonces por supuesto habría que disminuirlo. Ese es dentro de la hipótesis que tienen los investigadores actualmente, es que habla de que tenemos que
disminuir o bajar el consumo de alimentos que producen ese sustrato que se llama glucosa. Y regularmente la gran mayoría de la población mundial lo primero que consume como sustrato energético, y digo sustrato energético porque tenemos dos vías que la podemos utilizar, es la glucosa. Entonces, para evitar que la respuesta del virus sea mayor en cascada, hablando de las citocinas o el aumento de esa cascada tan alta de citocinas, lo ideal es el consumo bajo de carbohidratos, o en su efecto hablan de alimentos que sean con bajo índice glicémico. Yo me inclino a bajos en carbohidratos. Ese es dentro de mis recomendaciones que estoy haciendo a todos los pacientes. Ok, ¿y este tipo de recomendación funciona solo en la fase donde ya está instalado el virus, o como manera preventiva pudiésemos también implementar esto? Mira, es bastante interesante tu pregunta, porque fíjate que no sabemos si dentro de la cascada o que la persona ya esté infectada con el virus vaya a funcionar. Pero ojo, si estamos hablando de cosas preventivas, lo ideal es hacerlo como preventivo. Ahora, si ya tienes el diagnóstico del COVID, mi recomendación es la misma. Baja el consumo de carbohidratos. De hecho, tengo pacientes ya diagnosticados con COVID-19 y mi recomendación es: no consumas nada que aumente la glucosa. Nada. Y me dice, ¿y ahora qué voy a comer? Bueno, sopita de pollo, sopita de carne. No necesitas consumir el carbohidrato. Y eso de manera preventiva, porque igual los fármacos les va a ayudar y les va a funcionar. Pero para que la cascada o la inflamación sea mayor, lo ideal es no consumir el carbohidrato en altas cantidades o en altas dosis, que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Eso entonces me lleva a mi próxima pregunta, y en la que tenía curiosidad. Entonces, con estos picos de hiperglucemia que queremos evitar, ¿sería, por ejemplo, el tratamiento con hipoglucemiantes para los que están sometidos las personas con diabetes? ¿Sería una alternativa o definitivamente? Mira, los mecanismos farmacológicos es con, por ejemplo, picos altos de glucosa son un poco diferentes. Sí, efectivamente, los hipoglucemiantes pueden ayudar, pero si tú estás consumiendo una dieta sumamente alta en carbohidratos, te tomas un hipoglucemiante, pero estamos hablando de picos de glicemias 30 minutos, o sea, es algo que no se habló aquí. O sea, si tú después de una comida alta en carbohidratos, llámese por ejemplo una macarronada, una lasaña, un arroz con frijoles, con lentejas, 30 minutos después de ese tipo de comida, o sea, los picos de glicemia varían, o sea, dependiendo de la persona, entre 150 miligramos por decilitro o mayor de 180 miligramos por decilitro, se habla de algo mucho más grave. El virus, por supuesto, y esas son hipótesis que están haciendo, el virus se puede replicar mucho más rápido. Pero los hipoglucemiantes todavía no se han hecho estudios, y no he leído estudios, en realidad no he leído estudios sobre si el efecto en los hipoglucemiantes va a ser igual, pero yo dudo que sea así, porque si no, no estuviéramos viendo que poblaciones con factores de riesgo como diabetes o hipertensión que toman fármacos estén básicamente mejorando, sino más bien lo ideal es que ni siquiera salgan ni tengan relación con nadie que esté cerca o que ha tenido COVID-19. Así que no sabemos, y yo no puedo dar esa respuesta específicamente porque no la tengo, pero sí tenemos, dentro de eso tenemos la hipótesis, tenemos la biología molecular, o sabemos cómo actúa la bioquímica de nuestro organismo, y sabemos que picos altos de glucosa, o sea, estamos hablando de hiperglucemia, y sobre todo postpandriales. ¿Qué quiere decir postpandrial? Después de una comida alta en carbohidratos mayor de 150 miligramos, la replicación viral es mucho más rápida, y eso es lo que están actualmente investigando muy duramente, pero que hay algunas investigaciones previas sobre el tema. Yo sí recomendaría como forma preventiva es no consumir carbohidratos, o básicamente muy bajos en carbohidratos los alimentos. O sea, a toda persona, así sea una persona que no tenga factores de riesgo. Esa era mi próxima pregunta, que ¿cómo se explica? Esa sería una manera de explicar cómo personas que no estaban en riesgo han tenido, o sea, resultados
nefastos o hasta Así fatales. Y uno se pregunta muchas veces, oye, si ella era activa, hacía ejercicio, se alimentaba bien, ¿qué pasó? Eso responde perfectamente mi pregunta, porque no tiene necesariamente que ser diabético, simplemente con que haya un pico de hiperglucemia postprandial, ya ese virus que a lo mejor estaba allí no lo sabías y él aprovechó el momento clave para Así es. reproducirse. Así es, o hasta personas que ni siquiera le han diagnosticado diabetes ni hipertensión y que tienen sobrepeso. Estamos hablando de inflamaciones del tejido adiposo, o sea, el organismo biológicamente hablando es sumamente reactivo. Entonces, si estamos viendo una persona con sobrepeso, que no está diagnosticada ni con resistencia a la insulina, ni con diabetes, ni con hipertensión, o sea, está perfecto. O sea, cuando hablo perfectamente saludable porque no tiene ningún diagnóstico, pero está consumiendo carbohidratos y de repente tuvo contacto con una persona que tenía el virus, pero que en realidad no tenía síntomas. Entonces, en ese momento se consumió una comida copiosa en carbohidratos. Entonces, ese pico, esos 30 minutos postprandiales, nadie se está pinchando el dedo con un glucómetro para saber cuánto tiene el pico de glucosa, ¿no? O de azúcares como se conoce. Básicamente es en ese momento, y esa es la hipótesis con la que están estudiando los investigadores. Ese es el momento donde ahí están viendo, o básicamente es el momento donde el virus, si tú obtienes el virus, se va a replicar mucho mayor, y es lo que estamos viendo en personas aparentemente sanas y aparentemente activas. Empezando este tema de la pandemia acá en Latinoamérica, casualmente un médico, él estaba súper extrañado de una muchacha que conocía que era súper activa, y bueno, le dio el COVID y lamentándolo mucho la muchacha entra en las estadísticas de muerte. Él no entendía cómo era posible que había pasado esto, o sea, y bueno, insisto, el cuerpo es sumamente reactivo a muchas cosas. El virus apenas se está estudiando, hay muchas hipótesis, hay muchos estudios que se han hecho sobre el virus, tienen ya parte del ADN del virus, pero hay muchas cosas que no sabemos, sobre todo porque se estudia el virus, pero no se estudia el huésped, ¿sí? Se estudia el huésped después que se murió, pero en este preciso momento no lo estamos estudiando, y no solamente la parte de la alimentación, está también la parte del dormir, está la parte también, por ejemplo, del estrés. El estrés produce otras sustancias que también pueden producir citocinas, y que eso es parte también de este conjunto de cosas. Así que bueno, nos toca estudiar un poco más, nos toca profundizar mucho más, y es muy bonito porque al final entendemos que el virus nos ha traído la parte de la conciencia de investigación, la parte de la conciencia de alimentarnos de diferentes formas, pero ya desde una perspectiva más sustentada. Tenemos que dejar de decirle a las personas que tienen que comer varias veces, y sobre todo carbohidratos, porque estamos viendo un sinnúmero de personas aparentemente sanas que creíamos que iban a poder salir del tema de toda la cascada inflamatoria que produce el virus, y estamos viendo lo contrario. Exacto, y con todos estos factores nos damos cuenta que realmente lo que a nivel de salud pública, las recomendaciones que están haciendo no hacen más que agravar la situación, porque obviamente si tú mandas a alguien a su casa en cuarentena, encerrado, entonces esos niveles de estrés van a aumentar, ese consumo de carbohidratos lamentablemente va a subir, porque la respuesta a estoy estresada, me comí ese heladito en casa y me produjo ese minuto de placer, lo que va a hacer es hacerte más susceptible. Nos enseñan a usar la mascarilla, pero no nos enseñan qué viene detrás. O sea, siempre vamos a buscar la solución del problema y no, como usted dice, a estudiar el huésped, que es realmente el armamento número uno. Y bueno, ya cerrando un poco el tema de los carbohidratos, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de utilizar los cuerpos cetónicos como un mecanismo de defensa, o tanto desde la parte preventiva como la parte de tratamiento. Ajá, mira, fíjate que hablando de cetonas, que es una molécula energética también, como la contraparte de la glucosa, nosotros cuando dormimos producimos cuerpos cetónicos por el hecho de no
consumir nada. El hígado produce las cetonas, entonces si tú consumes una dieta baja en carbohidratos, estás produciendo cuerpos cetónicos. Se habla por estudios que han hecho de que los cuerpos cetónicos pueden disminuir ese proceso inflamatorio. Entonces, no me gusta utilizar, y voy a ser súper honesta y clara contigo, no me gusta utilizar la palabra dieta cetogénica, porque creo que todos, en alguna manera, si no consumimos ningún alimento, sobre todo en periodos en la noche, estamos produciendo cetonas. O sea, ¿qué quiere decir que estás en dieta cetogénica? Sin necesidad de el dedo y verificar. Sin edad, exacto. Que es muy diferente a una cetoacidosis. Cetoacidosis en un diabético, estamos hablando de una disfunción de la insulina y bueno, si se mide es más de 10 milesmoles por litro. Es muy diferente a una cetosis nutricional. Entonces, no me gusta hablar de dieta cetogénica, pero sí me gusta hablar de alimentos bajos en carbohidratos y alimentos originalmente que se necesita consumir y que no estamos consumiendo. Sí hay estudios que ayudan a disminuir la inflamación, y si estamos hablando de procesos inflamatorios, de una cascada o una tormenta de citocina, entonces quiere decir que es funcional. Entonces, yo sí me inclinaría a una dieta baja en carbohidratos, o, por ejemplo, a ayunos, y tampoco quiero hablar de ayunos intermitentes, sino ayunos, comer 2, 3 comidas, duermes 8, 7, hasta 6 horas como mínimo al día, puede ayudar a disminuir esa inflamación cuando bajas los carbohidratos en tu alimentación. Entonces, si vamos a los estudios, si nos sustentamos en los estudios que de verdad se inclinan hacia la parte de disminución de inflamación, yo considero que sí funciona. Yo también soy partidaria de esa teoría, pero bueno, lamentablemente hay que hacer más estudios para que pueda ser aprobado este tipo de tratamientos, pero es como usted dice, o sea, si algo ya está demostrado que baja la inflamación, ¿por qué no usarlo como alternativa? Y precisamente iba a preguntarle esto del tema de los ayunos y la autofagia, porque no ha quedado claro como si ya tengo el virus instalado, ¿sería esa autofagia proveniente del ayuno beneficiosa para mí? O mira, el cuerpo es reactivo y es también inteligente. Cuando tú estás enfermo, el cuerpo te dice no quiero comer. Eso ya te está diciendo que necesita un periodo de ayuno. Nosotros a veces insistimos en que tienes que comer y no insistimos en que tienes que hidratarte. Yo insisto en la hidratación. Nosotros podemos vivir sin comida, mas no podemos vivir sin hidratarnos, sin agua, porque las células requieren de agua. Entonces, si ya tienes el virus, hacer ayuno, si tienes o no tienes el virus, es más, si no estás ni siquiera diagnosticado con el virus, hacer ayuno es importante porque produce o produce el nombre de autofagia. O sea, el ayuno produce autofagia. Y la autofagia no es más que todo el reciclaje de ciertas sustancias que están en el organismo, que son toxinas o a veces hasta proteínas extras que tenemos en el organismo, que el cuerpo lo que hace es utilizarlas o reciclarlas para mejorar ese sistema. Es como un reseteo de tu célula. Y si tienes el virus, por supuesto, hacer ayunos, porque de hecho el cuerpo lo pide, no te da hambre. Es más, uno de los síntomas en algunas personas, no en todas, que da es que básicamente pierden el sentido del olfato y el apetito. Entonces, lo ideal en este caso, si tienes el virus, hacer ayunos, pero no digo ayunos prolongados, sino que comer 1 o 2 comidas bajos en carbohidratos, hidratarte adecuadamente. Y cuando digo adecuadamente, mucha agua, muchísima agua. Aparte que vivimos en un país donde hay mucha humedad, y países donde hay mucha humedad necesitas consumir un poco más de agua porque te deshidratas en el sudor, básicamente te deshidratas sudando. Entonces, en el caso, por ejemplo, si ya tienes el virus, hidratarte es adecuado y ayunar, por supuesto, también. Y insisto, o sea, cuando duermes ya estás ayunando. Ya son 8 horas seguras, o 6 como en mi caso, seguras de ayuno. Entonces también sería una terapia extra adicional súper fácil que puedes hacer sin ningún tipo de esfuerzo. Y me gusta recalcar acá, así como usted lo dice, sea un ayuno
que ocurra de manera natural, porque muchas veces con todas estas modas y sobre todo en las aplicaciones, vemos a las chicas o a los chicos sufriendo por cumplir una cantidad de horas en ayuno que no tiene sentido. Así es. Y no es lo mismo ayunar que inanición, ¿ok? Son dos conceptos totalmente diferentes. El ayuno tiene que ser voluntario, ¿sí? El ayuno tiene que ser consciente de hacerlo, pero no que sea algo impuesto. Yo en algunos pacientes les pongo el ayuno, pero siempre le doy la libertad o el libre albedrío de que ellos decidan cuando se sienten con la necesidad. No es algo impuesto. Y ver los beneficios. Ayunar es como hacer ejercicio. Es como una dinámica que básicamente el cuerpo te dice, y es más, cuando tú no ayunas o cuando tú no haces ejercicio, cuando tú estás acostumbrado, tú dices, espérate, algo me falta. Entonces, no debería considerarse como una moda, porque tú no te cepillas los dientes por una moda, tú lo haces por una cosa consciente y repetitiva, porque hay que cepillarse los dientes para evitar o disminuir la proliferación bacteriana y por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que hacen cosas repetitivas, pero las hacen conscientemente de alguna manera, básicamente es como un ejercicio. La actividad física es una manera repetitiva de hacer porque la genética de nosotros la requiere, y si tú lo haces repetitivamente el organismo te va a decir, oye, ¿qué pasó? Exacto, falta algo. Así es. Ok, entonces ya a manera de conclusión, profe, ¿qué nos daría como terapia nutricional o qué otras recomendaciones, más allá por favor de la mascarilla y de aislarnos de todo, Mira, nos daría? Es súper importante la mascarilla, yo sé que ahorita no sí, nosotros estamos aquí incumpliendo. Estamos incumpliendo, yo sé, pero es súper importante la mascarilla porque tiene un efecto, sobre todo en las personas que son asintomáticas, de cuidar a las personas que posiblemente tengan factores de riesgo y no lo saben. También el lavado de manos también es súper importante. Son cosas que ayudan a nivel de salud pública, pero hay una parte que en realidad no lo estamos diciendo completamente y que tiene que ver con la alimentación, y voy a seguir insistiendo tanto a los pacientes que veo y bueno, aquí también en tu canal, que es importante la parte de la alimentación. Es importante y no solamente por la hipótesis que están haciendo ahorita o que tienen los investigadores, sino que porque si sabemos que la hiperglucemia produce picos altos también de insulina y que el exceso de insulina puede ser inflamatorio, entonces tenemos que bajar ese consumo de glucosa o alimentos que produzcan un alto consumo de glucosa en el organismo. Y eso incluye también las frutas, porque a veces decimos que las frutas tienen vitaminas y minerales y eso nos ayuda a aumentar el sistema inmunológico. Lo siento mucho, la fruta tiene fructosa, y la fructosa es un carbohidrato que se metaboliza en el hígado, y el exceso también produce aumento de insulina y aumento de otras sustancias. Eso es un mecanismo bioquímico de acción y tenemos que tener claro eso. Es importante bajarle el consumo de todos los carbohidratos. Estoy hablando hasta de la avena, que tiene fibra, y que tiene también carbohidratos. Hay que entender que todo proceso inflamatorio viene a partir no solamente del virus, también viene del exceso de carbohidratos, y utilizar grasas también adecuadas, porque no es, ya me comí grasa que viene del aceite de girasol, o que viene del aceite de soya, o que viene del aceite vegetal. Todo eso son aceites inflamatorios industrializados. Si nosotros nos vamos mucho más profundo a la bioquímica o cómo se extraen esos aceites, podemos ver que en realidad son aceites sintéticos, así digan que viene proveniente de una semilla, pero es el proceso industrializado lo que lo hace diferente, y las cadenas de carbono son totalmente diferentes. Entonces cuando entra el cuerpo inflama mucho más la célula. Eso también lo tenemos que tener claro, todo el sector salud y sobre todo las nutricionistas, que son las que hacemos los planes de alimentación en los pacientes. También es importante la parte del ejercicio, por lo menos para desestresarse un poco, ¿no? Y activar un poco esa parte muscular, y sobre todo los que estamos mucho tiempo sentados. El sueño, o sea, el dormir bien también es parte y ayuda al sistema inmunológico, y tiene que ver mucho con el ciclo circadiano, que es algo que tampoco se dice en salud pública.
aunque hay estudios también que lo reflejan, y eso permite que disminuya la parte emocional que está relacionado con que tengo estrés y quiero comer algo con carbohidratos, ¿sí? Entonces, siempre le digo yo a los pacientes, tienen que dividir eso entre tengo estrés y quiero comer carbohidratos. O sea, hay que dividir eso. Pero bueno, esas son cosas que hay que aprender. Todo eso, entre lo que es la alimentación, la actividad física, bajar estrés, dormir, está muy relacionada con todos los procesos inflamatorios. Entonces, tenemos que no solamente aprender a ponernos el cubreboca, a lavarnos las manos, sino también aprender, y vuelvo a reaprender los que tenemos que reaprender, aprender de que esos procesos todos están incluidos en la inflamación que van a influir en nosotros, en el huésped, y que cuando entra el virus, entonces, dependiendo de cómo estamos, va a haber la cascada. Exacto, la conclusión es ser un mal huésped para el virus. Ser un mal huésped para el virus. Si él llega a entrar, nosotros tengamos todas las condiciones para que salga así como si nada pasó. Así, y me decía un doctor que el virus básicamente es algo muerto fuera, pero que cuando entra, dependiendo de cómo está, hace fiesta. Se replica exageradamente, así que yo creo que ese es uno de los mensajes que tenemos que llevar como nutricionistas que somos. Tenemos que llevar el mensaje de que parte de la alimentación, que debemos conocer qué es lo que hace en el organismo, también parte del ciclo circadiano que tiene que ver con el dormir, y también parte del ejercicio, que también tenemos que trabajarlo y los efectos que tiene, y también parte del estrés o la parte de las emociones, que también tenemos que manejarlo. Entonces, el mensaje no es solamente el virus, es también muchas otras cosas que están muy ligadas o relacionadas. Así es, yo creo que queda sumamente y supremamente claro por qué quise incluir al COVID-19 dentro de un capítulo, porque como ya lo vieron, la nutrición es un pilar esencial en la lucha a hacer eso, a ser un mal huésped para él. Entonces, muchísimas gracias, profe, por haber aceptado mi invitación. Entonces, díganos en sus redes sociales para que puedan compartir un poquito más con usted y nutrirse. Los invito a visitarla, que siempre está lanzando esos tips para renovarse en información. Bueno, ustedes me pueden buscar en Instagram con mi propio nombre, Marixa Ríos. Creo que está en marixagraciela.ríos. Ese es una de mis redes. No tengo muchas redes, sobre todo porque básicamente doy clases, estoy en la parte de la atención y regularmente estoy, para que sepan ustedes, educándome. O sea, nunca paro de educarme. Así que me pueden buscar por Instagram. De verdad te agradezco muchísimo, Joana, y estoy sumamente orgullosa de ti por esto que estás haciendo, por la educación que estás permitiendo hacer llegar a mucha gente. Así que me pueden buscar ahí. Esas son mis redes en Instagram, no tengo más. Yo se las dejo por aquí por escrito. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este gran capítulo. Los invito a que si les gustó el video le den like y lo compartan, y muy importante, se suscriban. Nos vemos en un próximo capítulo.